Buenos días, señor Ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, señor representante del ICA, Miguel Ángel Albelo, señor coordinador del Censo Nacional Agropecuario, Didier Hernández, quienes me acompañan en la mesa principal, compañeras y compañeros del Consejo Directivo del INEC, señora Floribel Méndez y Rafael Solano, gerente y subgerente del INEC, distinguidos periodistas que nos honran por su presencia a esta conferencia de prensa. Hoy es un día histórico para el INEC y para el país en general, al presentar los resultados del sexto Censo Nacional Agropecuario 2014, debido a que la última vez que se efectuó un censo agropecuario fue en el año 1984 y al momento de realizarse el operativo censal en junio del año pasado, ya teníamos 30 años de vacío de información relacionada con las actividades productivas agropecuarias del país. Por lo tanto, los resultados generales que entregamos hoy contribuyen a precisar cuáles y en qué condiciones se realizan las actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas y acuícolas. También identifican la distribución geográfica de los cultivos, cuáles son las nuevas prácticas productivas que se desarrollan, las formas de tenencia y uso de la tierra, así como indicadores sobre el tema ambiental, de género, entre otros. En la publicación que entregamos hoy, denominada Resultados Generales, se abordan los aspectos metodológicos más relevantes del estudio y que rigurosamente el INEC ha seguido en su afán de brindar un producto de calidad, de adecuarnos a la normativa internacional y poder compararnos con otras naciones, pero sobre todo para unificar conceptos entre las diversas organizaciones que componen el sector agroalimentario que trabaja en el país. Nuestro personal se ha enfocado en presentar a ustedes los hallazgos generales sustentados por cuadros, mapas y gráficos sobre las principales variables censales, lo que brinda un panorama general del sector. Sin embargo, el censo brinda mucha información adicional, la cual será puesta a disposición en los próximos meses mediante una serie de productos como publicación de cuadros con todas las variables del censo desagregadas por cantón y distrito, sistema de consultas en línea para la generación de resultados, un atlas estadístico agropecuario, entre otros. Estoy absolutamente convencido que los resultados de esta investigación sirven para el diagnóstico del sector agropecuario, lo que constituye un valioso insumo para el diseño, ejecución y evaluación de políticas y acciones estratégicas, tanto en la esfera pública como privada, que ayuden a mejorar la economía y el bienestar de la población enfocada a la producción agropecuaria, así como para el conocimiento de la ciudadanía en general. Quiero terminar mis palabras extendiendo un agradecimiento especial al Gobierno de Costa Rica, el anterior y el actual, por haber aprobado los recursos financieros necesarios para realizar este importante estudio. Un agradecimiento al personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería y al sector agroalimentario por su gran compromiso y la asesoría técnica de su competencia. Al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura por el apoyo en las diversas actividades de capacitación y ahora de divulgación. A las personas supervisoras, revisoras, censistas, quienes fueron contratadas específicamente para ejecutar el operativo censal. Finalmente, quiero reconocer el gran sentido de responsabilidad del personal técnico, administrativo y profesional de la institución. De manera muy especial, agradezco a todas las personas productoras del país que brindaron su información y fueron la esencia para lograr la calidad y éxito de este sexto Censo Nacional Agropecuario 2014. Muchas gracias a ustedes, periodistas, comunicadores, todos, porque la divulgación de estos resultados compromete a los tomadores de decisiones a usar la información para construir un mejor porvenir para nuestros productores y productoras. Muchas gracias. Acto seguido, el coordinador del Censo Nacional Agropecuario 2014, señor Didier Hernández, nos presentará los resultados generales. Muy buenos días, gracias por estar acá. Antes de pasar a los resultados propiamente dichos de la investigación censal, me voy a permitir hacer algunas referencias
que son importantes para poder interpretar apropiadamente los datos. De seguro, pues nos va a ayudar en ese sentido. La recolección de datos se hizo del 2 al 30 de junio del 2014. Con ella lo que hicimos fue identificar y realizar una entrevista en todas las fincas agropecuarias del país. Es decir, recorrimos el país en busca de las fincas agropecuarias para hacerles una entrevista. Esta entrevista se enfoca sobre todo en la investigación de aspectos estructurales del sector agropecuario. Es igualmente importante tener información sobre lo que nosotros para efectos censales consideramos que es una finca agropecuaria. Decimos que la finca agropecuaria es toda extensión de terreno que se dedica total o parcialmente a la producción agropecuaria, que puede estar constituida por uno o más lotes y que además reúne dos requisitos que son importantes. Uno, que sean terrenos que están bajo una sola administración, y dos, que tengan los mismos medios de producción. Bueno, bajo estos conceptos y bajo estos parámetros identificamos las diferentes fincas en todo el país e hicimos la entrevista. Voy a empezar hablando de los resultados del censo, justamente haciendo referencia al número de fincas que hemos podido identificar en el país. El censo determina que el número de fincas que existen en el país es 93.017 en total. Si revisamos los resultados de los diferentes censos que se han hecho en el país a través del tiempo, podemos notar que ha habido un crecimiento, ha habido como norma un crecimiento a través de los censos. Esto llega hasta 1984, cuando tenemos 101.938 fincas, pero ya para el 2014 el número de fincas es menor comparándolo con 1984, es decir, a partir de ahí disminuyó el número de fincas. La disminución alcanzó, en términos de número de fincas, un 8.7% menos fincas. La provincia que más fincas tiene es Alajuela, tiene 25.176 fincas que representan el 27.3% del total de fincas. Le sigue San José con 18.873 fincas que representan un 20.3%, y la provincia que menos fincas tiene es Heredia con 5.080, un 5.5% en términos porcentuales. Algunas características importantes que hemos podido observar con la investigación censal son las siguientes. En términos de tamaño, de extensión en hectáreas, en la provincia de Guanacaste se encuentran las fincas con mayor extensión. Tienen en promedio 54,6 hectáreas, y en la provincia de Cartago tenemos las fincas con menor tamaño, 9.7 hectáreas. Como les decía antes, una finca puede estar constituida por uno o más lotes o parcelas, pues justamente un aspecto importante a incluir en la investigación censal es lo que nosotros llamamos la subdivisión de las fincas agropecuarias. El censo nos dice que el 76.3% de las fincas están conformados por una sola parcela. Hay un 15% de las fincas que tienen dos parcelas, un 5% que está conformado por tres parcelas, y fincas de 4 o más parcelas, solamente el 3.7% del total. Es igualmente importante ver en la investigación censal la actividad principal, la actividad que realizan las fincas, pero sobre todo lo que el productor considera como su actividad principal. Al consultar, el 28.5% de los productores manifiesta que su actividad principal es el ganado vacuno. 24,3% dice que la caficultura es su actividad principal. Luego, otras actividades consideradas como principal, hay un 21.7% de las personas que considera que su actividad principal es la producción de palma africana, caña de azúcar, raíces y tubérculos, actividades pecuarias, entre otras. Es decir, aquí hay varias actividades que los productores han considerado como actividad principal. Un 12.3% de los productores
dice que su actividad principal es la producción de frutas. Igualmente, el 8.4% considera que su actividad principal es la producción de granos básicos y el 4.8% considera que su actividad principal es las hortalizas. Con respecto a la forma en la que tiene el productor, o más bien la condición jurídica de las fincas, el censo nos muestra que el 87% de las fincas está en manos de personas físicas, es decir, su condición jurídica es una persona física. Entre tanto, en sociedades de derecho hay solamente el 9%, sociedades de hecho un 3%, y en otras formas, por ejemplo, cooperativas u otro tipo de organizaciones, solamente el 1% de las fincas. Es importante ver también dos características importantes de las personas que conducen las fincas, que son los productores. Básicamente, ver lo del sexo y la edad de los productores. Como pueden observar, el grupo de edad que concentra la mayoría de los productores está entre los 50 y los 54 años. En promedio, la edad de los señores productores tiene 53.9 años. En términos de sexo, encontramos con la investigación censal que el 84.4% de las fincas están en manos de hombres y el 15.6% en manos de mujeres. Aspecto fundamental a incluir en la investigación censal es justamente la extensión que cubren las fincas agropecuarias. El censo nos dice que la extensión total de las fincas agropecuarias es de 2.406.418 hectáreas. Esto visto con relación a los demás censos, como podemos observar, desde 1950 hasta 1973 hubo un crecimiento en el área que incluían las fincas. A partir de ese momento, ya en el 84, hay un decrecimiento que es relativamente poco, y para el 2014, que es el último censo, tenemos una disminución en el área total incluida en las fincas, que representa el 21.6% menos de extensión. Si tomamos en cuenta que el país tiene una extensión de 51.100 kilómetros cuadrados y que la superficie en fincas en términos de kilómetros cuadrados es de 24.064 kilómetros, eso quiere decir que el área total de las fincas cubre un 47.1% del país. De total de las tierras que las fincas agropecuarias contienen, es decir, las 2.406.418 hectáreas, 544.347 hectáreas son de cultivos anuales y permanentes. Esto es el 22,6%. Hay 1.862.000 hectáreas que corresponden a otros usos como pastos, bosques y otros. Esto representa el 77.4%. De las tierras dedicadas a cultivos, se tiene que 167.133 hectáreas son tierras de labranza. Esto representa el 6.9%. Con tierras de labranza nosotros nos referimos a lo siguiente: son las tierras que están dedicadas a cultivos anuales, es decir, que al momento de la visita al campo se encontró que tenían un cultivo, por ejemplo el arroz o el frijol y el maíz, son cultivos anuales, cultivos que por sus características al momento de cosechar se destruye la planta y son de ciclo corto. Entonces tenemos para cultivos anuales dentro de las tierras de labranza un 66.5%. Igualmente se incluye en las tierras de labranza lo que son las tierras en rastrojo, esas representan el 13.6%. Tenemos tierras en descanso, que son el 13.6%, y finalmente otras tierras de labranza. Cuando nos referimos o hablamos de las tierras en rastrojo, son aquellas que todavía conservan restos de la producción de los cultivos.
Las tierras en descanso son las tierras que se han dejado sin cultivar por un periodo aproximado a un año. Y las otras tierras son las que se tienen en las fincas y que pueden estar siendo utilizadas en caminos, construcciones y otro tipo de uso. De las tierras dedicadas a cultivos, los cultivos permanentes representan un 15.7%, que equivale a 377.214 hectáreas. Con respecto a los otros usos, tenemos que del 1.862.070 hectáreas, hay 1.044.909 hectáreas dedicadas a pastos. Eso representa un 43.4%. También hay 736.505 hectáreas que son utilizadas en bosques. Esto representa un 30.6%. Y hay 86.656 hectáreas que están en otros usos. Eso representa el 3.4%. Aspecto fundamental a incluir en la investigación censal es lo que se refiere a la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra son los derechos en virtud de los cuales el productor ejerce justamente o efectúa sus tareas de producción. El censo nos dice que del total de tierras en las fincas, 2.194.000 hectáreas, es decir, el 91.2%, es tierra propia, es decir, son tierras que el productor tiene un título de propiedad o que las trabaja a manera de propietario, es decir, puede hacer uso de ellas como si fuera propietario. Igualmente, se tiene que, o el censo dice que tenemos en arrendamiento 179.905 hectáreas, eso es un 7.5%, y cuando hablamos de arrendamiento, incluimos básicamente lo siguiente: son las tierras que los productores trabajan pagando un alquiler para su utilización. Este alquiler puede ser a través de un pago en efectivo, puede ser un pago en producto, pero también incluye las tierras por las que no se paga nada, se tienen gratuitamente, y algunas otras tierras que se han cedido a los productores para que las trabajen. Finalmente, el censo nos dice que tenemos otras tierras, un total de 32.305 hectáreas, lo que representa un 1.3%. Bueno, estas son las tierras que tienen los productores para hacer su proceso de producción en condiciones como precario o bien en trámites sucesorios. Con respecto a la superficie de la tierra de las fincas que se dedica a los diferentes cultivos, el censo nos da una gran cantidad de información e incluye muchos cultivos. Los principales cultivos son los que se muestran a continuación. Dentro de ellos, el arroz, y estamos hablando de los cultivos anuales. El arroz es el principal en términos de área sembrada. Tiene 58.539 hectáreas. Bueno, así tenemos 15 cultivos y la lechuga representa 817.817 hectáreas. El censo igualmente nos da información de otros cultivos adicional a estos. Estos son los 15 principales cultivos. Específicamente y a manera de ejemplo, en el caso de arroz, vemos que la distribución geográfica, sobre todo, se concentran las mayores producciones en las provincias de Guanacaste y Alajuela, y en la parte sur del país, en la parte de Punta Arenas. Es importante, como les decía al principio, el censo indaga sobre la estructura del sector agropecuario, ver el cambio que ha sufrido justamente esa estructura del sector agropecuario. Para eso vamos a ver los principales cultivos, los principales 5 cultivos anuales, para mostrar los cambios que ha habido a través del tiempo entre un censo y otro. En el caso específico del arroz, si comparamos 1984 con el 2014, ha habido una disminución del 32.3%, para frijol hubo igualmente una disminución en 52.1%,
En el caso del maíz, la disminución es aún mayor, 73.1%. Para los cultivos de yuca y melón, el cambio es diferente, es decir, ha habido un incremento en el área sembrada. La yuca pasa de 4.203 hectáreas a 15.044, lo que representa 2.5 veces más, 257%. En el caso del melón, se pasa de 220 hectáreas a 5.912. Eso representa un incremento en el área sembrada de melón de más de 25 veces. Con respecto a los cultivos permanentes, que como les decía anteriormente, son los que tienen la característica de que duran un tiempo más produciendo, es decir, se siembran y duran varios años produciendo, y que no se destruye la planta al momento de cosechar. Tenemos básicamente lo siguiente: el principal cultivo es el café con 84.133 hectáreas sembradas. Dentro de estos 15, el que tiene menos área sembrada es el coco con 1.069 hectáreas. Por supuesto, ahí siguen otros cultivos como la palma aceitera con 66.419 hectáreas, la caña de azúcar con 65.000 hectáreas. Gráficamente se muestran los principales lugares donde se concentra la producción cafetalera. Entonces vemos como la parte de Alajuela y la parte sur del país, específicamente Pérez Celedón. Es igualmente importante ver, para efectos de observar los cambios que ha habido en la estructura del sector agropecuario, cómo han cambiado por lo menos los principales 5 cultivos. En el caso del café ha habido una disminución bastante poca, 6.4%, al término de entre un censo y otro. La palma aceitera, la disminución es de 294,6%, pasamos de 16.830 hectáreas a 66.419. La caña de azúcar tiene un incremento en el área sembrada de 37.6%. En el caso del banano hay un incremento igualmente del 60.2%, se pasó de 32.316 hectáreas a 51.758. Y en el caso de la piña, el cambio es todavía más significativo, pasamos de 2.474 hectáreas a 37.659. Es decir, el área sembrada de piña es hoy día 14 veces más que lo que era en 1984. Otro aspecto importante que incluyó la investigación censal son las actividades pecuarias. El censo identifica y encuentra que en el país hay 1.278.817 vacunos, distribuidos en 37.171 fincas, clasificados básicamente por propósito, que es una de las posibles clasificaciones solamente. Estos vacunos están distribuidos de la siguiente forma: para la producción de carne, el 42.1%, para la producción de leche, el 25.6%, los vacunos de doble propósito son el 32%, y hay una pequeña cantidad que en términos porcentuales representa el 0.3%, que son básicamente los vacunos que se dedican a trabajo, es decir, bueyes. La distribución del ganado vacuno muestra que se concentra en las provincias de Alajuela, San José y Guanacaste. Con respecto al ganado caprino, se encontraron 12.852 animales distribuidos en 2.348 fincas, clasificados por sexo. El 80.4 son hembras y el 19.6 son machos. Esto distribuido por provincias y cantones, se encuentra que hay bastante concentración de caprinos en la provincia de Heredia, Alajuela y Guanacaste. Otra de las especies investigadas a través del censo son los ovinos, de los cuales hay en el país 35.800,
distribuidos en 1.792 fincas, que igualmente clasificados por sexo, el 75.3 son hembras y el 27.4 son machos. La producción de ganado bovino se concentra sobre todo en las provincias de Heredia, Alajuela y Guanacaste. El ganado porcino alcanzó la suma de 435.243 porcinos, que igualmente se ubican en 14.335 fincas. De estos, el 85.3 se dedica a la producción de carne, el 14.7 a la reproducción. Dentro de los animales de reproducción se consideran básicamente a 43.000 hembras, que son justamente el pie de cría de los ganados porcinos, del ganado porcino. La producción de ganado porcino se concentra en la provincia de Alajuela básicamente. Con respecto a las aves de corral, y en este caso estamos hablando específicamente de las gallinas, dado que no se incluyen otras aves de corral, la investigación censal dice que existían en ese momento en el país 18.589.455 aves de corral en 36.752 fincas. De suma importancia es la característica de que el 95% de las gallinas se encuentra ubicada en granjas, es decir, bajo alguna edificación. Solamente el 4.5% está ubicada de manera suelta en la finca, distribuidas, digámoslo así, caminando por ahí por la finca, solamente el 4.5%. La producción avícola se concentra sobre todo en la provincia de Alajuela. El censo incluye como parte de su investigación, como parte de las variables, una serie de aspectos que se refieren a las técnicas de producción que siguen los productores. Dentro de estas técnicas hemos escogido 3 para mostrarles a ustedes, y justamente como decíamos al principio, como reflejo de estos resultados generales, que sean el ejemplo de lo que se investigó en el censo. Pero en realidad sí quería dejar claro que se investigan más variables que las que vamos a presentar. Escogimos específicamente las variables de la utilización de riego, el uso de ambientes protegidos y la aplicación de fertilizantes para mostrar el comportamiento de estas como parte de las variables que se investigaron en cuanto a tecnología aplicada para la producción. Específicamente en cuanto al riego, la provincia que más lo utiliza es la provincia de Cartago, con un 29.8% del total de las fincas que hay en Cartago. La que menos lo utiliza es la provincia de Punta Arenas, con un 14.6% del total de las fincas que se tiene en la provincia. A nivel nacional, la utilización del riego es del 19.5% del total de las fincas. En lo que a ambientes protegidos se refiere, la provincia de Cartago lo utiliza en el 7.2% de las fincas, del total de las fincas de la provincia de Cartago. En Limón es donde menos se utiliza, solamente 2.3% de las fincas utilizan algún ambiente protegido. A nivel nacional, se utiliza, perdón, no lo tengo. A nivel nacional es el 5.2%. Con respecto al uso de fertilizantes, la provincia de San José se utilizan fertilizantes para la producción en el 88.6% de los casos. Esa es la provincia que más lo utiliza. En la provincia de Limón se utiliza en el 63% de los casos. Y a nivel nacional en el 82% de los casos.
La investigación censal, además de las fincas agropecuarias, se tomó la precaución de investigar por lugares donde existe producción agropecuaria, pero que no son fincas. A esto se le llamó espacios con producción agropecuaria que no son fincas. El resultado de la investigación lo que dice es que en Alajuela hay 10.145 lugares que son donde se produce, donde hay producción agropecuaria y que no son fincas. Por ejemplo, se trata de la familia o el hogar que tiene cabras, que las pasta en el borde de una calle, no tiene una finca, pero tiene esos animales para la producción pecuaria. Alajuela, como decía, es la provincia que más lugares de este tipo tiene 10.145, y Cartago, que tiene 1.550. En total, se identificaron en el país de estos espacios con producción agropecuaria que no son fincas, 37.858. Como podemos ver, se concentran sobre todo en las provincias de Heredia, Alajuela y Guanacaste. Termino diciéndoles, lo que hemos presentado es una descripción, un análisis descriptivo de la estructura del sector agropecuario. Este análisis puede ser replicado para diferentes unidades geográficas del país. En particular, podría hacerse el mismo análisis por provincia, cantón e inclusive por distrito, tomando en consideración las variables que hemos descrito. Sin embargo, sí quiero destacar que la información censal tiene un valor y una capacidad de análisis mucho mayor a esta, en el sentido de que, bueno, una vez que vas analizando, puede ser que inclusive quieras saber para un determinado lugar, para una determinada unidad geográfica, por ejemplo, la ubicación de las fincas, pero quizá luego quieras saber el número de animales, asociar eso con el tamaño de las fincas, y así sucesivamente van a ser los técnicos y los especialistas en el campo y en el sector agropecuario los que definan en realidad qué variables van a utilizar y qué cruces van a hacer para poder analizar la estructura del sector agropecuario. Lo cierto del caso es que el potencial de la información censal es muchísimo y que las posibilidades de análisis prácticamente son numerosas, diversas. Muchísimas gracias. Vamos a solicitarle a los señores de la mesa principal se sirvan ponerse de pie al frente para que nuestro presidente del Consejo Directivo del INEC le haga entrega oficial de los resultados generales de este censo agropecuario al señor ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, y van a figurar como testigos de honor de esta entrega el representante de la oficina del ICA en Costa Rica, Miguel Ángel Arbelo, y el coordinador del censo, señor Didier Hernández. Excelente, muchísimas gracias. Un placer, mucho gusto. Mientras ellos se vuelven a ubicar en sus lugares y el señor ministro toma el centro, me permito explicarles que en la presentación que se les adjuntó en sus carpetas, en la página 13, se invirtió un dato. En la primera filmina, el cuadrito amarillo que aparece en la filmina que dice porcentaje de fincas que utilizan ambientes protegidos por provincia, ese cuadrito amarillo corresponde a la segunda filmina y el cuadrito amarillo que está en la segunda filmina por consiguiente corresponde a la primera. Esto ya está corregido en nuestra página web, pero para que ustedes se lo lleven bien de acá, me permito hacer esa observación. Para finalizar, el señor ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz, nos ofrecerá unas palabras. Muy buenos días,
don Fernando Ramírez, presidente del Consejo Directivo del INEC, don Didier Hernández, coordinador de Censo Agropecuario, Miguel Arbelo, representante del ICA en Costa Rica, amigas, amigos, representantes de las instituciones, representantes de los medios de comunicación colectiva. Nosotros estamos muy agradecidos con el INEC, porque realmente para nosotros es una información muy valiosa desde el sector agropecuario, poder contar con estas estadísticas detalladas, actualizadas. Vimos en la presentación de don Didier que no solo algunas cifras, sino también el potencial de las herramientas que tiene este censo para obtener información, para realmente poder ubicar geográficamente las diferentes situaciones que nos interesan en el agro. Hemos dicho en varios foros que la agricultura moderna tiene que ser más que intensiva en insumos, tiene que ser intensiva en información. Y hablábamos de información a nivel de lo que manejan los productores. Sin embargo, ese concepto también se aplica a la información más macro, información para la toma de decisiones a nivel de políticas, y esta información es realmente importante y es donde el censo realmente nos puede ayudar muchísimo a focalizar nuestras decisiones. Por ejemplo, si uno con este censo puede ubicar que la mayoría de la producción de una determinada actividad está ubicada en 3 o 4 cantones, uno puede focalizar los esfuerzos para trabajar en esa actividad, en esos 3 o 4 cantones, y hacer un impacto nacional, focalizando los esfuerzos en vez de dispersándolos. Esa información estratégica para la toma de decisiones nos ayuda entonces a mejorar nuestras políticas, a mejorar nuestra acción como sector agropecuario en el campo, en los lugares donde interesa, que es ahí en las fincas agropecuarias. Es muy importante resaltar la calidad del trabajo que ha hecho el INEC en este censo. Realmente ha sido un trabajo de campo encomiable, un trabajo estadístico encomiable, y realmente nos dan un producto muy importante. Y no solo esta presentación general, sino todo lo que se puede obtener a partir de esa información. Queremos agradecer también la ayuda de otros organismos, por ejemplo el ICA. El ICA ha sido fundamental en este éxito del censo, y destacar en particular el trabajo de los compañeros y compañeras de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, CEPSA, que realmente trabajaron muy de cerca con el INEC. El trabajo de extensión agrícola, donde nuestros y nuestras extensionistas trabajaron también muy de cerca con el INEC, ayudándoles a ubicar las fincas, las diferentes actividades, de manera que hubo un trabajo coordinado, interinstitucional, y este es el producto de este trabajo. Quisiera referirme un poco a los datos. Creo que nos pone una radiografía muy interesante del sector, ya con datos cuantitativos. Hemos visto cómo del 84 al 2014 un cambio en la agricultura, un cambio de una agricultura tal vez con pocos cultivos a una agricultura mucho más diversa, mucho más especializada, mucho más fuerte en exportación de lo que teníamos hace 30 años, ¿verdad? Y también vemos importante los cambios en el uso de la tierra. Muchos de los cambios que se han visto en la parte agropecuaria posiblemente se van a reflejar
en otras cifras que están fuera del sector agropecuario. Por ejemplo, sabemos que ha habido un aumento importante en la cobertura forestal, por ejemplo, de un país que tenía altos índices de deforestación en los años 80, ahora tenemos alrededor de un 51% de la cobertura del territorio nacional bajo bosque, y no todo está en fincas, como pudimos ver, mucho está en áreas naturales protegidas, de manera que eso refleja un esfuerzo del país en el tema de conservación. También vemos una pequeña disminución en las áreas de café, que bueno, yo esperaba que iba a ser más debido al proceso de urbanización. Vemos sobre todo en el Valle Central muchos cafetales que se han convertido en urbanizaciones, pero digamos que afortunadamente para el sector la disminución en área cafetalera no ha sido tanta. Quiero de nuevo felicitar al INEC, agradecerle y realmente decirles que esto nos ayuda a planificar mejor las labores, no solo como ministerio, sino como sector agropecuario en general. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un breve espacio para preguntas y respuestas. Por favor, los colegas que deseen preguntar, me levantan su mano y se identifican con su nombre y el medio al que representan. Ahí está el micrófono. De parte de la Agencia de Prensa Costarricense, señor ministro y señores, un gusto saludarles. Señor ministro, estaba muy mitificado que Costa Rica ya no era un país agrícola. Con esta información, ahora, ¿qué hacer? Porque el insumo, como usted lo señaló, es de primer mundo, pero ahora, ¿qué hacer? ¿Cuál es el día 2 después de estos datos? Porque sí, muchísima gente dice, no, ya Costa Rica no es agrícola. Ahora me sorprende, es un número elevadísimo, seguimos siendo país agrícola. ¿Qué hacemos con este insumo, señor ministro? Bueno, este es un insumo importantísimo justamente para volver a poner de relieve la importancia que tiene el sector agropecuario en este país, en la vida de este país. Efectivamente ha habido una transformación, una disminución importante de la participación del sector agropecuario en la actividad económica, en términos porcentuales. En términos absolutos, la economía agrícola se ha mantenido o ha disminuido poco. Lo que ha sucedido es que ha habido un aumento en la importancia económica de otras actividades como manufactura, electrónica, turismo y otras, ¿verdad? Pero si vemos la disminución en áreas, la disminución en número de fincas, pues no ha sido tanta del 84 para acá. Sigue siendo un sector importante desde el punto de vista de generación de empleo, de generación de bienestar, y por eso nosotros pues hemos insistido muchísimo desde el inicio de la administración Solís Rivera y desde antes, en que tenemos que realmente darle al agro el lugar que se merece, y eso es lo que hemos venido trabajando, y eso es lo que hemos venido incluso pregonando a nivel de prensa, a nivel conceptual también. Buenos días, yo soy Hazel Cerdas de Noticias Monumental. Tengo dos consultas. Tal vez si tienen el dato de cuánto porcentaje de toda esta producción agrícola se queda para consumo local y cuánto de esto representa para exportación, sería una. Y la otra, tal vez don Didier me pueda aclarar si hicieron alguna apartado, alguna variable en el campo de prácticas amigables con el ambiente en este estudio, debido a que se identifica un crecimiento de 14 veces en la extensión del cultivo de piña, y es uno de los cultivos que tradicionalmente tienen más conflictos en el tema del medio ambiente. Muchas gracias. Don Didier. Bueno, con respecto a la investigación censal propiamente. Sí. De acuerdo. Gracias.
Con respecto a la inquietud que tienes sobre las prácticas amigables con el medio ambiente, quiero hacer énfasis en lo siguiente. El censo es una investigación muy amplia, tiene un cuestionario bastante extenso, y justamente una de las novedades del censo nuestro con relación a otros censos a nivel latinoamericano es precisamente que da un énfasis importante en la investigación de aspectos que se relacionen con el medio ambiente. Hay secciones del cuestionario que específicamente se dirigen a eso, pero igualmente es novedoso en la investigación de lo que se refiere a la participación de hombres y mujeres en agricultura, y por supuesto va a dar bastante información de variables que nos van a permitir analizar la seguridad alimentaria sobre todo. Pero entonces, en síntesis, sí se incluyen más variables relacionadas con las prácticas de medio ambiente. Aún más, se incluye como parte de la investigación la cuantificación de las áreas sembradas de bosques en el país. Entonces, al igual que hicimos con los cultivos anuales y permanentes, a futuro, dentro de un poco tiempo, vamos a tener información detallada sobre los diferentes cultivos forestales que hay en el país. Muy buenos días, caballeros. Alexander Méndez, del diario Extra. Son dos preguntas, básicamente, tal vez don Didier. Quería saber si en el censo se contempló a los territorios indígenas y todo lo que respecta al apartado sobre ellos. Y la otra circunstancia radica en el hecho de que, no sé si fue que le entendí mal o bien, para que usted me explique. Desde el 84 a la fecha han subido productos como el melón y disminuido, creo que el arroz y la siembra de frijol, para saber si contemplaron por qué razón. Bueno, a ver, la investigación censal igualmente incluye los espacios, sobre todo las reservas indígenas, territorios indígenas. Allá se hizo operativos especiales para poder identificar a los productores y las fincas que se incluyeron en la investigación censal. Perdón, ¿y la otra parte? Era sobre la distorsión en el arroz y el frijol. Ah, de acuerdo. Los cambios que ha habido a través del tiempo, y justamente lo que se quería mostrar ahí es cómo ha cambiado prácticamente la estructura. Efectivamente, esos cambios se han dado. Ahí lo que se puntualizó fue para algunos cultivos en específico. En realidad, el censo lo que viene a mostrarme es la estructura en el 2014 con relación, en este caso, a 1984. Y lo que queríamos mostrar es justamente que ha habido muchos cambios. Las razones, pues a través del tiempo, debe haber muy diferentes razones para que haya cambiado. Lo cierto del caso es que el censo lo que registra es el cambio, precisamente. El cambio. Sí. Buenas, Miguel Celedón de Radio Nacional, en donde dice personas productoras, la edad promedio es 53.9 años. Eso podríamos decir que nuestros productores son ya muy viejos y que no hay, o la minoría son jóvenes, y si tiene el comparativo con el censo del 84. A ver, lo que el censo dice es justamente eso, que los productores agropecuarios son de edades, por decirlo, avanzadas. Como les decíamos antes, el grupo que concentra la mayor cantidad de productores está entre los 50 y 54 años. En promedio, dijimos, esa es la edad, pero si observas bien la gráfica, es claro que la mayoría de los productores se concentran inclusive entre esa edad, entre ese grupo de edad y más, es decir, son todavía más adultos. Ahora, con respecto al censo del 84, no se investigó sobre la participación de las personas físicas en agricultura, de los productores específicamente, y se investigó igualmente sobre la participación de otra mano de obra, pero no en la forma que lo hemos hecho ahora. Es decir, fue una investigación que incluyó aspectos diferentes, no podríamos compararlo de esta manera. Soy Marvin Barquero de La Nación. Quería ahondar en ese aspecto
Si yo tomo esta gráfica y preguntarle al señor ministro, si yo tomo la gráfica, veo que entre los 40 años hasta los 74 años está la masa de concentración de los agricultores. ¿Estos son propietarios o son productores? Bueno, pregunto. Pero hay una masa aquí que es de edad más alta. Si a esto lo confrontamos con el cambio en actividad del país, donde la manufactura y otras actividades como servicios han tomado fuerza y lo que el Estado de la Nación ha dado en llamar la nueva economía, ¿qué nos esperará en un futuro si la gente joven no está ya en agricultura y ya no quieren ser propietarios de fincas o las venden? ¿Qué se vislumbra y qué podríamos hacer al respecto? Bien, voy a aprovechar para contestar algunas preguntas que eran más de temas, digamos, de razones para las tendencias que quedaron ahí en el tapete, más allá de la estadística, más preguntas de tipo estratégico. Entonces voy a aprovechar que don Marvin me hace una pregunta directa a mí, entonces tomamos el micrófono para contestar otras también. Empecemos por la de don Marvin. ¿Qué espera? Bueno, si dejamos las cosas a como van, lo que esperamos es justamente una disminución importante de la población dedicada a la agricultura. Nosotros tenemos y estamos recuperando a través de políticas exclusivamente dedicadas a promover a la juventud rural y esto ligado a otras políticas más macro para volver a enamorar a la juventud del campo, que la actividad agropecuaria no sea una actividad que expulsa a la gente por su baja rentabilidad porque reproduce círculos de pobreza, sino que sea una actividad rentable, con valor agregado, entonces, y que atraiga a la juventud. Por ejemplo, vemos que hay alrededor de un 5% de área que está ya en ambientes protegidos. Posiblemente, si comparamos con los 80s, eso es un aumento significativo. Por ejemplo, la agricultura protegida puede tener una productividad mucho más alta en un área mucho menor, y entonces son actividades de alta rentabilidad, por ejemplo, y estas son parte de las cosas que se están promoviendo. Incluso en actividades más tradicionales, y esto me lleva a otra pregunta que hicieron por ahí: ¿por qué bajó la productividad en granos básicos, por ejemplo? Bueno, ahí es muy interesante analizar como un cambio de modelo. Se venía con una actividad de promoción de granos básicos con un gran proteccionismo, si se quiere, en los años 70s y 80s, y se cambia a una agricultura de exportación, se bajan digamos los niveles de protección, pero no se hace lo que estamos tratando de hacer en esta administración, que es aumentar los niveles de productividad y de eficiencia de esas actividades. Entonces vean que la productividad de frijol desde los años 80 no aumenta, la productividad de arroz desde los años 80 no aumenta, se mantiene más o menos estable, cuando sabemos que hay muchísimo espacio para mejorar. Entonces ahora creemos que se pueden rescatar esos cultivos que son básicos para la alimentación nacional, pero bueno, depende del cultivo o de la actividad, ¿verdad? Por ejemplo, en frijol sabemos que se puede aumentar la productividad en un 50% a través de semilla certificada, a través de mejores prácticas agrícolas y a través de mejores variedades, y todo eso se está trabajando.
De hecho, del año pasado a este aumentó al doble la venta de semilla certificada de frijol, por ejemplo. Es un rompecabezas complejo y el valor relativo de cada pieza del rompecabezas depende de la actividad. Por ejemplo, en arroz, fundamental el riego, y ahí el trabajo del Senara es importante. Sabemos que el arroz de secano es una actividad destinada a desaparecer, porque es poco rentable y además muy riesgosa, porque está muy sujeta a los vaivenes del clima, y entonces cada actividad tiene sus particularidades, ¿verdad? Ya sea genética, ya sea práctica, ya sea riego, ya sea calidad de la semilla, ¿verdad? Y muy importante, volver a reforzar el servicio de extensión agrícola, ¿verdad? Y eso a todo nivel, y trabajar en conjunto en un sistema agropecuario articulado donde cada institución sepa cuál es su papel, pero en una forma articulada como equipo y no cada institución disparando por su lado, ¿verdad? Entonces, y ahí, si logramos aumentar la productividad en esas actividades, también pueden ser actividades que se vuelvan atractivas para los jóvenes. Y por último está el tema del valor agregado. Queremos promover muchísimo el valor agregado en el sector agropecuario como mecanismo para aumentar la rentabilidad de las actividades y permitir justamente que las actividades en poca área puedan permitir una vida digna de las personas. Y entonces eso podría volver a enamorar a la juventud, pero estamos en el tema de juventud con políticas específicas, con colegios agropecuarios, fortaleciendo, por ejemplo, los laboratorios de biotecnología, las microempresas ligadas a esos laboratorios de biotecnología, con los graduados de los colegios agropecuarios a través del trabajo que está haciendo don Rafael Mesén en los clubes 4S, ligándolo pues con extensión agrícola y otras. Nuevamente, el trabajo interinstitucional.